Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, porque Él mismo nos va enseñando, Él mismo nos va regalando. Entonces, queridos niños, tantas cosas lindas que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos entonces estar siempre atentos a lo que Él nos regala. Muy bien, queridos niños, en nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús, tenemos un tema muy importante. Entonces, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Santificarás las fiestas. Queridos niños, entonces el tema del día de hoy es justamente santificar las fiestas. Ya hemos hablado algo sobre este tercer mandamiento, pero tenemos que seguir conociendo más y más y más. Tenemos que formarnos, tenemos que entrar en lo más profundo, queridos niños, porque hay que santificar la fiesta. Tenemos que encontrarnos con ese Jesús que nos ama tanto, con ese Jesús que nos quiere tanto. Santificar las fiestas significa entonces acercarnos a Dios, acercarnos verdaderamente a su amor y sobre todo vivir el amor de Dios en nuestra vida. Es lo único que nos puede cambiar, queridos niños. Santificar las fiestas. Ese es el tema del día de hoy. Pero como siempre nosotros lo entendemos así como Jesús nos va enseñando, porque lo escuchamos desde la palabra de Dios, desde aquello que Dios nos dice y lo tenemos escrito entonces en la Biblia. La palabra de Dios que nos enriquece, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia y que viene aquí y se pone a nuestra disposición. Vamos entonces, queridos niños, como siempre, a escuchar lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar al sepulcro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque escuchamos tu palabra. Te alabamos, Señor, porque nos regalas tantas cosas lindas. Y eso es lo que nosotros hoy también queremos vivir, Señor, porque hemos escuchado tu palabra que nos anima, tu palabra que nos entusiasma, tu palabra, Señor, que nos ayuda sobre todo a ir siempre adelante. Muy bien, queridos niños, yo les invito como siempre para que ustedes tengan su Biblia, para que ustedes tengan contigo ahí algo para escribir, queridos niños, y no se olviden que estamos nosotros en nuestro programa de catequesis para aprender tantas cosas lindas, porque hoy Jesús una vez más nos va enseñando a vivir como cristianos auténticos. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cúbrete, hermano. Denle un poco de pan. Señor, guía a los hermanos que envié a Provencia a anunciar tu palabra entre los herejes. Así es, hermano Lobo. Él los protegerá. ¿Ah? ¿Qué? Son muchos. No podemos atacarlos. Solo son unos monjes. No temas, siempre están desarmados. Yo creo que apenas nos vean esos cobardes se van a morir del susto. Y si no es así, golpearemos a un par de ellos. Bien, desvístanse, deben quedar desnudos, o si no probarán el filo de nuestras armas. Quítense los vestidos y déjenlos en el suelo. No les tenemos miedo a ustedes. Ningún miedo. Es en serio. Tú, en cambio, no tienes miedo de nuestro Señor ni de su castigo, que te golpeará. No, fraile, no le tengo miedo a nadie ni a nada. Es un lobo, pero está solo. Tranquilos. ¡Corremos! Te agradezco mucho, hermano Lobo. Francisco ha orado por nosotros y esta es la respuesta del Señor. ¿Pero quién destruyó esta iglesia? ¿Cómo te llamas? Niña mía, ¿tienes hambre? Toma, come. ¿Vinieron por nosotros? ¿Nos ayudan? Sí, hermana. ¿Qué necesitan? ¿Y también son católicos? Sí, católicos. Que Dios sea alabado. Tú podrías celebrar la misa para nosotros. Hace tanto tiempo que nadie lo hace. Hace meses que ningún cura viene aquí. Desde que los albigenses devastaron la iglesia, mataron al párroco y a casi todos nuestros hombres, ya nadie viene a celebrar la misa. Lo haré, hermana. No deben temer. Arreglaremos todo.
celebro esta misa por los esposos, los hombres de esta parroquia, asesinados por los herejes. Son mártires de la Iglesia de Cristo, testigos contra la herejía. Con ellos yo proclamo el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios y Dios el mismo, de la misma naturaleza del Padre, nacido de María Virgen, hombre y Dios, muerto y resucitado. Los padres, esposos o hijos de ustedes ahora están aquí con nosotros. Oran con nosotros, los protegen todavía con su amor, no los abandonarán nunca. Señor, regresaron. ¿Qué dices? Los católicos, uno de ellos está celebrando misa. De hecho, nosotros, como ves, estamos empacando y en poco tiempo nos iremos de aquí. Pero somos pocos, señor. Podríamos ir donde ellos armados, combatirlos y echarlos, de una vez por todas. Debes estar seguro que no están solos, amigo. El marqués de Briñolas está a pocas leguas de aquí y sus soldados llevan las insignias de los cruzados. Este ejército tiene muchos hombres. Bien, adelante, vámonos. ¡Vámonos! Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominica. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe e Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y hoy Jesucristo llora. ¿Te enteraste por qué lloraba? Escuchen lo que nos dice hoy el Señor. Porque no reconociste el momento de mi venida. Dice Jesús que lloraba. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Por esto lloraba Jesucristo, porque no le reconocemos a Él, ni cuando vino, ni ahora, ni cuando vendrá. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo entonces volver a encontrarnos juntos, queridos niños, todos los días, para aprender tantas cosas novedosas. Así como Jesús nos enseña, así como Jesús nos quiere regalar cosas lindas de lo que hoy significa en este programa en que Jesús nos enseña sobre el cómo santificar las fiestas. Vamos a escucharle a Melissa, que nos va a ayudar con la lectura para que entendamos mejor lo que Jesús nos quiere regalar. Estemos atentos y vamos a ir anotando, queridos niños, en nuestro cuadernito y tengamos también nuestra Biblia, porque Jesús nos va a enseñar sobre cómo santificar las fiestas. El cristiano santifica las fiestas en varias maneras: asistiendo a la doctrina cristiana y a los divinos oficios, recibiendo los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, y ejercitándose en la oración y en obras de caridad con el prójimo. Ahí está como Jesús nos va enseñando cómo nosotros tenemos que santificar las fiestas, queridos niños. Con un sacramento muy importante, nos dice, es la preparación del corazón y de nuestra vida, a través del sacramento de la penitencia, a través del sacramento de la reconciliación. ¿Se dan cuenta, queridos niños,
que esto es muy, muy, muy importante para nosotros, que nosotros podamos verdaderamente prepararnos, que nosotros verdaderamente, queridos niños, podamos hacer bien las cosas, que nosotros, queridos niños, pidamos perdón y nos purifiquemos siempre. Ese es el primer sacramento, cómo vamos a prepararnos para santificar las fiestas. Pero después lo central de nuestra vida, queridos niños, a través del sacramento de la Eucaristía. Qué lindo, queridos niños, entonces recibir a Jesús. Y es la mejor forma de santificar nuestra propia vida. Cuando Jesús entra en el corazoncito, cuando Jesús entra en nuestra vida y cuando Jesús nos va cambiando. Vamos a seguir escuchándole a Melissa y escuchar sobre todo a Jesús, que nos sigue enseñando. La Iglesia concreta el tercer mandamiento del Decálogo con el siguiente precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Trabajando el día de fiesta, se comete el pecado mortal, pero excusa de culpa grave la gravedad del tiempo que se emplea. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que es tan importante lo que la Iglesia nos va enseñando y que nosotros lo tenemos como precepto. Es el precepto de santificar las fiestas a través del domingo. Justamente nosotros ya estudiamos, queridos niños, y estuvimos atentos y escuchamos y aprendimos los preceptos de la Iglesia. Y se acuerdan que uno de los preceptos de la Iglesia era oír la misa todos los domingos. Y eso es santificar la fiesta, queridos niños. Es decir, escucharle a Dios, escucharle a Jesús, escuchar entonces la voz y la fuerza de su Espíritu que nos habla en nuestro corazoncito, en nuestra mente, para que nosotros podamos ser diferentes. Solamente si le escuchamos a Dios y si ponemos en práctica, queridos niños, también nosotros somos diferentes. Eso es santificar la fiesta y eso es vivir el precepto de la ley de Dios. Vamos a seguir escuchando lo que nos quiere enseñar hoy Jesús en nuestra catequesis. Se permiten en los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida o al servicio de Dios y las que se hacen por causa grave pidiendo licencia, si se puede, al propio párroco. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta entonces todo lo que la Iglesia nos dice y qué es lo que se permite hacer? Todas las obras de bien, queridos niños, todo lo que nos hace crecer a nosotros como cristianos. Tenemos que ser gente de bien. El cristiano es la persona que siempre obra el bien, queridos niños. El cristiano es aquel que escucha la voz de Dios y después se esfuerza por hacer el bien a los demás. Y eso es lo que el Señor hoy nos está regalando. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo, queridos niños. Muy bien, entonces, queridos niños, estén muy atentos. Tengan con ustedes ahí su cuadernito y siempre su Biblia, porque nosotros vamos a volver con el tercer bloque. Y ahí vamos a hacer las preguntitas. Y volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos leyendo del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el versículo 1, luego del 20 al 31. El Creador les devolverá la vida, nos dice este pasaje del libro de los Macabeos. Conocemos, queridos hermanos, esta hermosa historia, estos 7 hermanos ante la madre, que son en primer lugar, son torturados. El rey, el griego que viene, Epífanes, aquí cuarto, que viene y que les exige, no bebe ya pero o ya pon la ceja lo prohibido, la corrupción, hay que meterlos en eso. Pero sin embargo, aquí vemos a estos 7 hermanos y a la madre incluso. Al comienzo,
Incluso le llaman a la madre para que le convenzan a sus hijos. Esta madre que tiene que convencer a este hijo para que renuncie, para que sea apóstata de los valores y de los principios que ha aprendido desde pequeño. Y por eso es que le pide a la madre, porque piensan que la mamá va a ser la primera en decirle, sí, es ella, ya poca tú. Sin embargo, es la madre la primera que le dice a los hijos, no, hijo mío, mantente fiel. Ani que se moti, dice Membe. Todo lo contrario. Ani que se moti, dice Membe. Porque se tamba eran bo eva que hape y ponaron bo eva que los valores y los principios. Y por ahí te voy a la ñande mandú a mí ella lleva ñande. Va eva peñande si la ñande bo eva que. Y así también entonces lo ideal que es el mantenernos en esos principios y en esos valores que recibimos de nuestros padres. Los 7 hermanos entonces van a la muerte, pero aceptando a pesar del sufrimiento y del dolor, pero sabiendo, el Señor nos resucitará, el Señor nos devolverá la vida, porque fuimos nosotros capaces de vivir en la fidelidad al Evangelio del Señor. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestra nación, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy tenemos un ejemplo maravilloso en Matatías, porque él escuchaba que este rey mandaba a la gente a apostatar, a renegar de la fe, que no se case, que no vaya al bautismo, que apruebe la ley del aborto, que apoye la ideología de género, que no se vaya a la misa, que no crea en la Eucaristía, que piense que es un símbolo. Y bueno, había una persona, un judío, que se adelantó para ofrecer sacrificio a los reyes falsos para tener dinero y oro, y Matatías se fue, le cortó el cuello y dijo, el que quiera seguir las cosas de Dios, la ley y los profetas, me sigue. Y él se fue para el desierto abandonando todas sus cosas y con su familia. Y mucha gente, dice, se fue al desierto porque deseaban vivir derecho y según la justicia. ¡Qué enseñanza maravillosa la de hoy! Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios, el Dios de los dioses. El Señor habla, convoca a la tierra, de oriente a occidente. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Es nuestra catequesis de todos los días y hoy nos dice este tema tan importante, santificarás las fiestas, queridos niños. Y hoy nosotros tenemos en este bloque las 3 preguntitas muy importantes. La primera pregunta, si estuvieron atentos y si fueron anotando, queridos niños, van a poder responder con mucha facilidad. ¿Cuáles son los sacramentos o la manera como un cristiano santifica verdaderamente las fiestas? El cristiano santifica las fiestas de varias maneras: asistiendo a la doctrina cristiana, ejercitándose en la oración y recibiendo los sacramentos de la penitencia. Muy bien, queridos niños, es nuestra participación, eso es muy importante. Los divinos oficios, decíamos, es decir, a las celebraciones, queridos niños, y también con la reconciliación, es decir, el sacramento de la confesión y también el sacramento de la Eucaristía, y eso es lo más lindo porque le recibimos a Jesús mismo, a Dios, que viene a nuestra vida y nos fortalece. Queridos niños, no nos olvidemos que estas son las mejores maneras, estas son las fiestas como nosotros santificamos el día de Dios, santificamos el nombre
de nuestro Creador, el nombre de Dios que nos quiere y que nos ama tanto, queridos niños. Es un compromiso nuestro, un compromiso real con Dios. Y ahora entonces, queridos niños, atención, porque viene la segunda preguntita. ¿Con qué precepto, queridos niños, la Iglesia pone verdaderamente ese sello y concreta el hecho de santificar las fiestas? La Iglesia concreta el tercer mandamiento con el siguiente precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Muy bien, queridos niños, entonces son los domingos y lo que nosotros le llamamos las fiestas de precepto. Los domingos, cada domingo estamos llamados por el Señor para santificar la fiesta, para encontrarnos juntos. Nosotros le llamamos preceptos. ¿Se acuerdan, queridos niños, que nosotros habíamos estudiado lo que significaba los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia son normas externas de la Iglesia que nos ayudan principalmente a vivir la ley del Señor. Por eso que es muy importante, para poder vivir este tercer mandamiento que nos dice santificar las fiestas, significa, queridos niños, que existe también un precepto desde la Iglesia que nos ayuda a santificar el nombre de Dios. Y sobre todo los días más importantes, como volvemos a decir, son los días domingos, queridos niños. Nos encontramos juntos los domingos, santificamos el nombre de Dios y también los días especiales que la Iglesia nos pide santificar el nombre de Dios. Muy bien, y vamos ahora, queridos niños, a la tercera preguntita. ¿Qué se permiten, queridos niños, realizar en los días de fiesta? En los días de fiestas se permiten las obras que son necesarias al servicio de Dios o causa grave. Muy bien, queridos niños. Todas estas cosas que están al servicio de la vida, hacer cosas positivas y sobre todo aquellas que están al servicio de Dios. Estas son las obras que se permiten hacer en los días de fiesta, al servicio de la vida, vuelvo a decirles, queridos niños, y sobre todo hacer el bien. ¿A través de qué cosa? Y a través de las celebraciones y todo lo que ayuda a dar vida a las personas. Muy bien, queridos niños, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el día del Señor, el Dominus, el domingo, es principalmente para santificar a Dios, que seamos agradecidos por nuestra propia vida, que seamos agradecidos por todo lo que recibimos de parte de Dios en nuestra propia existencia, queridos niños. Vamos a pedirle esta gracia, que seamos verdaderamente agradecidos de corazón y que podamos hacer siempre el bien a los demás. Muy bien, queridos niños, por el día de hoy entonces vamos concluyendo nuestra catequesis. Vamos a agradecer al Señor, vamos a comprometernos siempre a santificar las fiestas, sobre todo los domingos y las fiestas de guardar, haciendo el bien, aquello que le da vida al hermano que necesita y sobre todo aquello que se refiere a las acciones de Dios. Y ahora, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración para el Señor. Y vamos a encomendar, queridos niños, nuestra oración por intercesión de nuestra Madrecita la Virgen, que fue la primera en santificar las fiestas. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.